Vamos a hablar un tema bastante, bastante común de preguntar sobre la antiagregación plaquetaria, pero en prevención primaria. Como ustedes ya saben que la antiagregación es la utilización básicamente de aspirina en los pacientes. Y muchas veces nosotros preguntando, bueno, la aspirina la utilizamos en qué situaciones en prevención primaria. No queda duda de que la antiagregación plaquetaria en prevención secundaria es mandatoria. ¿Cuál es la diferencia que nosotros vemos? Prevención primaria, ya lo hemos dicho siempre, es tener el factor de riesgo pero no haber tenido eventos. En esas circunstancias nos debemos de preguntar si la antiagregación en prevención primaria es para todos, para ninguno o para algunos. Y esas serían las preguntas que vamos a contestar en esta tarde. Cuando nosotros hablamos de la aspirina, debemos de equilibrar el riesgo que tiene la aspirina de sangrado y el riesgo del sangrado, equilibrarlo frente al beneficio que tiene la aspirina, que es disminución de los eventos cardiovasculares. Entonces, la aspirina para la prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares básicamente es una cuestión de equilibrio. No podemos exagerar nuestra prescripción de aspirina para todo paciente en prevención primaria, sino que debemos de justificar la colocación de ese fármaco en prevención primaria teniendo algunos de los aspectos que vamos a ver ahora. Pero es básicamente una cuestión de equilibrio. Y es un equilibrio porque en prevención primaria la aspirina tiene sus beneficios, potencialmente beneficios como los tiene en prevención secundaria, disminución de la muerte cardiovascular, disminución del infarto agudo del miocardio, reducción de los accidentes cerebrovasculares, pero a su vez ese equilibrio se compone de riesgos, un aumento de la hemorragia intracraneal, gastrointestinal mayor o menor, y aumento de costos porque esto de sangrado significa un internamiento por parte de nosotros del paciente como una complicación de la aspirina y esto aumenta los costos. El otro aspecto que tenemos que ver es la población. No es lo mismo pensar en prevención primaria en adultos mayores de 55 años que en adultos mayores de 70 o en diabéticos. Si nosotros dividimos a la población que vamos a ser atendidas en prevención primaria, cuando tengamos pacientes ancianos posiblemente van a tener mucho más riesgo de tener trastornos relacionados a hemorragias direccionadas por la aspirina. Vamos a tratar de ver los pacientes diabéticos y por último vamos a ver qué pasa con los adultos por encima de 55. Vamos a colocar nuestra atención a adultos mayores de 55. Los adultos mayores de 55, hay un estudio que lo representa, que es el estudio ARIP, que es aspirina para reducir el riesgo de eventos vasculares iniciales. ¿Cuántos participaron en este estudio? Más de 12,000 personas, hombres mayores de 55 y mujeres mayores de 60, que en la estratificación del riesgo tenían un riesgo moderado de 10 a 20 a 10 años de Framingham, de SCORE o de la AJA. Cualquiera de esas tablas de riesgo que nos diesen un riesgo moderado eran los que participaban en este estudio. La edad promedio de esta población era de 64 años más o menos 7 años. No eran diabéticos, los participantes eran excluidos si tenían diabetes, el 30% eran mujeres y fueron seguidos a 6 años y la aspirina que se daba era una dosis de 100 miligramos comparado con placebo que era el otro grupo. Este es el estudio ARREP. ¿Qué vemos en este estudio? En este estudio se observa, como vemos en el endpoint primario,
que tiene que ver reducir eventos vasculares, cualquiera de estos, muerte cardiovascular, stroke o infarto, vemos que las curvas no se separan de una forma visible, tanto en el endpoint primario como el endpoint por separado de muerte cardiovascular, infarto o stroke. Miren que la P es de 0.6 y la anterior también es una P de 0.59, P no significativa. Vemos también que cuando hablamos de infarto agudo del miocardio, ahí sí existe un beneficio aparentemente en esta población, y en cuanto al stroke no hay un beneficio. En cuanto a la muerte cardiovascular, las líneas no se separan, es decir, no existe diferencia entre lo que es la utilización de aspirina 100 miligramos versus placebo en pacientes que tienen más de 55 años. Asimismo, se establece lo siguiente: estadísticamente significativo, mayor sangrado intestinal. De tal manera de que en esta población de pacientes mayores de 55 años que no incluían diabéticos, la utilización de aspirina no produjo un aumento, mejor dicho, no produjo una disminución del endpoint primario, sino más bien se ven que los estudios, incluyendo las hemorragias gastrointestinales menores o mayores, fueron incrementadas. De tal manera de que ese equilibrio que habíamos hablado antes se traduce que en personas de esas características no requieren aspirina porque el riesgo de sangrado se incrementa. En este estudio concluye que en los pacientes mayores de 55, la aspirina no redujo los eventos cardiovasculares de muerte, infarto, accidente comparado con placebo. Para la reducción del infarto en el análisis de intención de tratar no fue significativa, pero en el análisis de protocolo la situación sí fue significativa, pero en el infarto agudo del miocardio, y la aspirina aumentó significativamente el riesgo de sangrado. Aquí podemos decir con intención de tratar y con protocolo. ¿Qué significa con intención de tratar? Con intención de tratar significa que todos esos pacientes que se incluyen en el análisis de intención estuvieron ya en contacto con la pastilla y se la tomaron. En el caso del análisis por protocolo, nosotros le prescribíamos pero algunos de ellos posiblemente no tomaron el producto. Esa es la diferencia entre lo que es intención de tratar y lo que es por protocolo. Vamos a ver a los ancianos que son mayores de 70 años. Y para eso tenemos la respuesta del estudio ASPRED. Es aspirina para la reducción de eventos en los ancianos. Mire las características de la población, casi 20.000 personas, 70 años o más, pero que no tengan enfermedad cardiovascular conocida, es decir, en prevención primaria. Más de 65 años, había una población de negros y hispanos, había una media de edad de 74, aquí sí se incluyeron un 11% de diabéticos, las mujeres eran un 56% y el seguimiento era de 5 años y se utilizó aspirina de 100 versus placebo. Como ven, aquí una minoría de pacientes tenían diabetes, pero lo importante es que no tenían evidencia de enfermedad cardiovascular establecida y todos ellos deberían de tener más de 70 años. Cuando nosotros vemos el estudio en la incidencia de muerte, demencia o discapacidad persistente, que fueron los endpoints que se midieron en los ancianos, como ustedes ven, no existe una diferencia significativa porque toca y pasa la unidad entre la utilización de aspirina con placebo en lo referente a muerte, demencia o discapacidad. Cuando nosotros vemos la incidencia acumulativa de muerte, vemos que existe un aumento de 1 a 1,29, es decir, cuando pasa de 1, la droga en estudio produce daño, es decir, hay un aumento de la incidencia acumulativa de muerte, ¿no?, en el grupo con aspirina,
Y cuando nosotros vemos la reducción de eventos como el infarto y como el accidente cerebrovascular, no existe diferencia significativa en esta población del estudio ASPRED y tampoco en el accidente isquémico cerebral. Miren cómo pasa la unidad, lo cual habla de no significancia del estudio. Cuando nosotros vemos la incidencia de hemorragia mayor en esta población de pacientes que eran mayores de 70 años, miren cómo la aspirina produce, porque va más allá de uno, produce daño, es decir, produce mayor posibilidad de hemorragia mayor, y miren cómo la hemorragia intracraneal, la incidencia también se incrementa estadísticamente significativa en un 50% en aquellos pacientes mayores de 70 años en prevención primaria que no tienen eventos cardiovasculares previos, de tal manera de que tenemos una respuesta, y esa respuesta es que en esta población de pacientes esa inclinación de la balanza es hacia mayor sangrado o riesgo de sangrado gastrointestinal, pero en este caso de sangrado de tipo mayor o hemorragia intracraneal. En conclusión, con el estudio ASPRED en pacientes ancianos mayores de 70 años, vemos que más del 70% que no tenían accidentes cerebrovasculares o que tenían enfermedad cardiovascular establecida, la aspirina no redujo los eventos cardiovasculares, ni la discapacidad, ni la muerte. La aspirina aumentó en 14% todas las causas, principalmente incluso de cáncer, y la aspirina aumentó 38% el riesgo de sangrado de los pacientes. Vamos a la tercera población, que serían diabéticos. Como hemos dicho en sesiones y en charlas previas, los pacientes diabéticos no existen pacientes de bajo riesgo. Siempre un paciente diabético por lo menos es de moderado riesgo, pero la característica de esta población de diabetes en prevención primaria es que sean diabéticos que no hayan tenido eventos cardiovasculares. Y para ello tenemos el estudio ASCEN. El estudio ASCEN es un estudio de eventos cardiovasculares en la diabetes. Miren que eran más de 15,000 personas de 40 años o más sin enfermedad cardiovascular conocida. El promedio de edad era 63 años más menos 9, diabéticos todos como condición, solo un 37% eran mujeres y el seguimiento a 7 años con una aspirina para un grupo y placebo para el otro grupo. Básicamente un estudio de pacientes diabéticos. ¿Y qué es lo que se encontró en este estudio ASCEN? El evento vascular primario, serio, sea un infarto, sea un accidente cerebrovascular o sea una isquemia cerebral transitoria o la muerte cardiovascular, como vemos aquí, existe una reducción significativa a favor de la aspirina porque no sobrepasa el 1, no toca la unidad, de tal manera de que esa reducción es aproximadamente del 12% de reducción, de tal manera de que es un estudio positivo para la utilización de aspirina en pacientes con diabetes. Este estudio, si nosotros vemos el evento mayor serio y sangrado por características del estudio, aquí tenemos los infartos fatales y no fatales, los isquemias cerebrales transitorias, todas ellas, desde el punto de vista clínico, representan un 12% de reducción en esta clasificación por bigote o representación de estadística por bigote, y vemos que cualquier evento serio o revascularización se reduce a favor de la aspirina en esta población de diabetes. Sin embargo, este estudio cobra un costo, la utilización de aspirina, que vemos que sí es benéfica para reducir los eventos de tipo vasculares, que es un incremento de casi el 30% de la posibilidad de que la aspirina produzca cualquier sangrado mayor. De tal manera de que aquí vemos un beneficio a favor de la aspirina de eventos con un costo que tiene que ver con la posibilidad de sangrado.
Cuando nosotros vemos este tipo de estudios, podemos concluir que en pacientes diabéticos mayores de 40 años hubo al menos o hubo menos eventos vasculares serios en el grupo de aspirina, incluyendo isquemia cerebral transitorias y revascularizaciones. Sin embargo, hubo de pagar un precio porque hubo más riesgo de sangrado mayor, aún entre participantes de alto riesgo vascular, que en el grupo de la aspirina. De tal manera de que cuando nos preguntaren, ustedes tienen frente un paciente diabético y qué hacemos con la antiagregación, podremos nosotros basarnos en este esquema que fue publicado hace unos 3 años, 4 años, que es que en prevención primaria en el paciente diabético, en el concepto de antiagregación, no hay que antiagregar. Que en prevención secundaria con riesgo hemorrágico bajo podemos utilizar aspirina. Es decir, el paciente diabético en prevención secundaria con riesgo hemorrágico bajo y que tenga menos de 65 años, podemos utilizar aspirina. Pero si nosotros tenemos el paciente diabético en prevención secundaria con riesgo hemorrágico alto o mayor de 65 años, debemos de utilizar aspirina 100 miligramos, pero asociados a inhibidores de la bomba de protones. Este es el esquema que ustedes yo quiero que entiendan, lo analicen, lo interpreten bien y lo pongan en práctica. Entonces, cuando nos preguntaren nuestros residentes, pacientes diabéticos y aspirina, si mi paciente diabético está en prevención primaria, no debo de utilizar aspirina. Si mi paciente diabético está en prevención secundaria, pero tiene un riesgo de hemorrágico bajo, podemos utilizar la aspirina sola. Y si tiene un riesgo hemorrágico alto y es mayor de 65 años, debemos de utilizar aspirina, pero con un inhibidor de bomba de protones. Aquí tenemos un metaanálisis en el año 2019, 15 estudios, más de 165,000 participantes desde 1988 al 2018. Miren cómo hay un incremento en todos los estudios, y aquí están algunos que se hablaron, todos se pusieron en el mismo saco y se establece un aumento del 50% del sangrado mayor de los pacientes en todos estos estudios, de tal manera de que la aspirina aumenta la tasa de sangrado mayor intracraneal y gastrointestinal, pero cuando nosotros vemos que el sangrado intestinal se incrementa con la aspirina, debemos de ser muy cautos cuando utilicemos aspirina con un propósito adecuado. Y ese propósito adecuado es definir lo que es prevención primaria y definir bien lo que es prevención secundaria, definir la población de 50 años para arriba, menos de 70, y la población mayor de 70 y los pacientes con diabetes. Miren cómo cuando nosotros vemos esta imagen, nos damos cuenta que el sangrado mayor está en un 52% más en el grupo que toma aspirina, en el grupo control, es decir, hay favorable al grupo control en el placebo y desfavorable para la aspirina, y que la aspirina en un 32% también es capaz de producir un sangrado intracraneal que se ve frecuentemente como complicación cuando utilizamos aspirina y las personas añosas se golpean, por ejemplo, en el cráneo. Esos pacientes pueden hacer hematomas o pueden ser sangrados de tipo cerebral. De tal manera de que la aspirina para la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares, tenemos que ver esta imagen. Tenemos la aspirina en el centro y tenemos la seguridad que se establece con una disminución del riesgo de sangrado, o tenemos la eficacia que se establece con una disminución del riesgo de enfermedad aterosclerótica. Si nosotros vemos eso, nos damos cuenta que en el paciente con infarto agudo del miocardio, yo necesito tratar 357 pacientes para reducir un infarto del miocardio con aspirina. En pacientes
para disminuir el stroke, es decir, el stroke isquémico no hemorrágico, tengo que sumar 500 pacientes tratados con aspirina para que uno de ellos se reduzca el evento isquémico. En el ataque isquémico transitorio, yo necesito tratar 370 pacientes para reducir un evento isquémico transitorio. Y en el caso de evento cardiovascular adverso mayor, yo debo de tratar 263 pacientes para que uno de ellos no tenga el evento. Por el contrario, fíjense en las cifras numéricas, para yo reducir o para yo presentar un sangrado mayor, tengo que tratar 222 pacientes para hacer daño, o sea, tratarlos para que un evento hemorrágico se presente. Para producir una hemorragia cerebral intracraneal, debo de tratar 1000 pacientes, y para la hemorragia gastrointestinal necesito tratar 185 pacientes. De tal manera de que esta balanza vuelve a decirnos que es buena la utilización apropiadamente de la aspirina, pero tenemos que pensar también el riesgo, es decir, la seguridad de la aspirina, y miren en el contexto, posiblemente el beneficio se traduce mientras el riesgo cardiovascular del paciente sea mayor, la utilización de aspirina va a ser también mejor. De tal manera de que estos hallazgos sugieren que la decisión de tratar o usar aspirina para prevención primaria debe de adaptarse en forma individual con el paciente, estimando su riesgo cardiovascular y el riesgo hemorrágico percibido. ¿Qué nos dicen las guías de manejo clínico? Y esto está escrito en piedra, se podría decir, que en pacientes con diabetes, con riesgo alto o muy alto de enfermedad cardiovascular, puede considerarse el uso de dosis bajas de aspirina para la prevención primaria en ausencia de contraindicaciones claras. Es una indicación 2BA. ¿Qué nos dice 2BA? Si tú tienes un paciente diabético de alto y muy alto riesgo cardiovascular en prevención primaria, tú tienes que darle aspirina considerando que no existe una contraindicación formal. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Un sangrado activo, el paciente con antecedentes de pólipos, por ejemplo, sangrantes, con antecedentes de alteraciones de la mucosa gastrointestinal. Y miren, el número en rojo, 3A, no se recomienda el tratamiento antiagregante plaquetario en personas con riesgo bajo o moderado debido al mayor riesgo de hemorragia grave. No utilizar aspirina en pacientes diabéticos que tengan un riesgo bajo o moderado en esta población de pacientes. ¿Y cómo yo estratifico el riesgo de los pacientes? Y esa es la pregunta. Y yo les he dicho que nos basamos actualmente de la tabla SCORE. La tabla SCORE 2, pacientes de 40 a 70 años, y hay otra tabla cuando nuestros pacientes pasan de los 70, que es el SCORE 2OP para personas mayores de 70. Sometiéndolo a esta tabla que involucra la presión sistólica, que involucra el hecho de no fumar, tanto en hombres como en mujeres, que involucra el colesterol no HDL, ya no involucran el colesterol total ni el HDL, sino que se van con esto, nosotros sacamos el riesgo del paciente y nosotros podemos evidenciar si es de alto o de muy alto riesgo en prevención. Nosotros podríamos considerar en forma individualizada el manejo con aspirina. Otros de los aspectos que podemos nosotros basarnos en establecer el riesgo es la imagen. Y aquí tenemos el score clínico versus el score de calcio coronario. Ya hemos hablado en algunas ocasiones del score de calcio, pero estos scores clínicos son útiles y han demostrado, como son el score 2 de la Sociedad Europea, el ACC-AJA, que es de la Sociedad Americana, el INTERHAR, ¿ya?, de los canadienses, y el Framingham, también conocido por parte de ustedes, de los americanos, y el score de calcio de las arterias
posiblemente es más preciso, pero limitado por la logística y por el costo, de tal manera de que el score de Agaston, más costoso, o cuando nosotros vemos este score que es más simple, que es el score visual de la National Lung Screening Trial, es más simple y menos costoso. Este es el que utilizamos cuando vamos a pedir un TAT de tipo coronario, y miren cómo podemos establecer en el score de calcio como herramienta para estratificar el riesgo un score de 0, no hay nada de calcio, baja el riesgo; un score de más de 100, miren cómo hay una arteria coronaria que se ve calcificada; y un score más de 300, hay una arteria que se ve totalmente en toda su longitud calcificada. Este paciente, con ayuda del score normal clínico, más el score de calcio, nosotros podemos modular de una mejor forma el riesgo del paciente y etiquetarlo de bajo, de moderado, de alto o de muy alto riesgo cardiovascular. Miren cómo el score de calcio de la arteria coronaria nos puede simular eventos de sangrado como eventos ateroscleróticos, y aquí tenemos que la puntuación de calcio coronario alta puede identificar individuos que estiman un beneficio neto en el tratamiento de la aspirina en prevención primaria. Si yo tengo un paciente que tiene alto nivel de calcio en prevención primaria, posiblemente yo me cense para la utilización de aspirina de este paciente. Cuando nosotros miren esto de acá, la incidencia de eventos en los pacientes que tienen un score de calcio mayor en esta banda celeste son los más que tienen más eventos en comparación con scores de calcio menores. Y por otro lado, la posibilidad de sangrado, fíjense, se incrementa un poco, pero dependiendo de casi 5 años, a partir de 5 años se comienzan a abrir las curvas, tanto de un score de calcio alto o moderado o bajo a los 5 años. Mientras que cuando hablamos de beneficio por parte de la utilización de aspirina, este beneficio se ve básicamente en los primeros 6 meses, de tal manera de que el score de calcio es una herramienta útil para estratificar nuestro paciente, para ver quién se beneficia más con la utilización de la aspirina. Aquí tenemos también el tiempo de la aspirina para la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares en adultos europeos con o sin diabetes, y se puede observar que el uso de aspirina en prevención primaria ha disminuido, miren, pero el fármaco sigue prescribiéndose incluso en sujetos sin factores de riesgo, como vemos aquí. En estas 0 factores de riesgo y se sigue utilizando aspirina. Se sigue sometiendo a la utilización de un fármaco que no lo debe usar el paciente, a costa de ¿qué? De que hay un mayor riesgo de sangrado. Y eso lo vemos frecuentemente. Aspirina para todo. No es así. De tal manera que cuando nosotros vemos este metaanálisis, y obsérvese bien, en la prevención primaria de enfermedad cardiovascular en función del sexo, también el sexo se involucra. Cuando nosotros vemos esta imagen, nos damos cuenta que eventos cardiovasculares en mujeres y en hombres es estadísticamente significativa su reducción. Cuando nosotros hablamos de hemorragia mayor, también se presenta igual, tanto en hombres como en mujeres, el mismo fenómeno de riesgo. Es decir, es eficaz, pero también tenemos grados de seguridad que debemos de considerar. El otro aspecto, miren cómo en los varones el infarto agudo del miocardio es estadísticamente significativa su reducción cuando utilizamos aspirina. En hombres es mejor el beneficio de utilizar aspirina en esta población. Miren cómo el accidente cerebrovascular y el accidente isquémico se presenta una mejor reducción significativa en las mujeres frente a los varones, y creo que
cuando hablamos de eventos hemorrágicos, ¿quiénes de esta población, hombre o mujer, tienen más eventos hemorrágicos? Son los varones. Entonces, esta tabla me parece muy interesante en el sentido de que nos demuestra que incluso en poblaciones de diferentes sexos existen diferentes situaciones, pero sí es cierto que favorece a ambos sexos, pero también desfavorece a ambos sexos en eventos. Sin embargo, hay una población de gente que se beneficia más del infarto, que son los hombres, y hay una población mayor de gente, que son las mujeres, que se benefician de los accidentes cerebrovasculares isquémicos, transitorios o no, que son las mujeres. Y por otro y último, la hemorragia como accidente cerebrovascular se presenta más en los hombres. Aquí solamente un resumen de lo que salió publicado en Medscape, que aproximadamente 1 de cada 5 adultos estadounidenses toma aspirina, 1 de cada 5 con regularidad, y la FDA ha llegado a la conclusión de que los datos no respaldan el uso de aspirina en prevención primaria, lo hemos visto acá, en personas que no han sufrido un infarto, un ictus o síntomas de enfermedad cardiovascular. En pacientes diabéticos, la aspirina reduce el riesgo de accidentes vasculares graves en un 12%, como lo dijo el estudio ASCENT. La aspirina aumenta en un 29%, como lo dijo ASCENT, el riesgo de hemorragia grave, y no se encontró ningún efecto sobre cáncer gastrointestinal o de cualquier otro tipo en esta población de pacientes relacionados con la utilización de aspirina. En cuanto al estudio arbitral, en pacientes no diabéticos, la aspirina no redujo el riesgo de enfermedad, como lo vimos, y la aspirina no redujo el riesgo a largo plazo de eventos cerebrovasculares, y la aspirina no redujo el riesgo de stroke a lo largo en esta población de pacientes que son pacientes mayores de 70 años. ¿Y cuáles son las reflexiones que nosotros debemos llevar a nuestro consultorio después de esta presentación? Aspirina en no diabéticos. Lo que debemos de llevar a casa es que en el 40-70 años en pacientes no diabéticos solo debería indicarse aspirina cuando tengas alto o muy alto riesgo cardiovascular y tu riesgo de sangrado sea bajo. Eso es un análisis individual de cada paciente. Debemos de ver que el score de calcio, debemos ver que el score de riesgo a 10 años en pacientes de alto riesgo utilizando el score 2 o el score de la OMS o el de la Asociación Americana del Corazón, en todo paciente antes de establecer nuestro tratamiento con aspirina. Debe de salir con un score de riesgo a 10 años. La presencia de placas ateroscleróticas carotídeas o femorales también es una indicación, porque ya serían pacientes de mayor riesgo para la utilización de aspirina en los no diabéticos. Debemos de apoyarnos con el score de calcio moderado a severo como un argumento para poder definir si ese paciente le doy aspirina o no. No debería darse rutinariamente aspirina a mayores de 70 años. Vayan a ver ustedes cuántos de nuestros abuelos siguen tomando aspirina en prevención primaria, me refiero. Ahora, si tú tienes un paciente abuelo que tiene más de 70 y ya tuvo un accidente cerebrovascular, ya tuvo un infarto del miocardio, ya tiene stent puesto, ya tiene un paciente con cirugía de revascularización coronaria, tiene enfermedad arterial periférica, ese paciente debe de recibir un antiagregante plaquetario. No se debería administrar en pacientes con cualquier edad con alto riesgo de sangrado. Esas serían las cosas que debemos de llevar a casa en el paciente aspirina que no sea diabético. ¿Qué pasa en la población diabética? Que estamos dividiendo la población en diabéticos y no diabéticos. En pacientes diabéticos, la diabetes entre los 50 y 70 años pudieran considerarse su uso, pero en mayor riesgo de eventos.
tras una discusión con el paciente sobre sus riesgos y los beneficios. En pacientes de 70 años, discutir los riesgos y beneficios, reducción de eventos cardiovasculares versus riesgo de sangrado y tratar, si la indicación de ese paciente es aspirina, utilizar ¿qué cosa? Un inhibidor de bomba de protones. Con aspirina se recomienda siempre esta asociación. Si yo tengo un paciente en un estado borderline entre el riesgo de sangrado, si tiene un riesgo de sangrado mayor, tendría que dejar de darle aspirina, porque nosotros podemos hacer incluso un sangrado de tipo intracraneal. Pero si no lo es, en este sentido hemos quedado de que en el paciente que tiene un alto riesgo de sangrado, pero el paciente está en prevención secundaria, debemos de darle aspirina más inhibidores de la bomba de protones. En conclusión, la antiagregación en pacientes en prevención primaria, si nos preguntaban para todos, la respuesta, ¿cuál sería? No. Si nos preguntabas para ningún paciente hay que darle aspirina, nuestra respuesta es también no, y para algunos posiblemente sí, luego de una valoración del riesgo, tanto cardiovascular como el riesgo de sangrado de estos pacientes.